nos enseñaron desde muy pequeños que el que muestra las emociones es un débil, Cierto, ¿cierto? cierto. Y entonces no lo dejaban, o sea, la mamá te decía, no llores, no digas, cállate. Entonces, desafortunadamente nos inhibieron esa posibilidad de expresarnos. La bioscodificación nos rompe un paradigma y es el hecho de que dejamos ver la enfermedad como algo malo, ¿sí? Y la enfermedad la empezamos a ver como una adaptación que el cuerpo realiza para ayudarnos a mantenernos vivos. En la terapia de descodificación es una terapia que crea un espacio seguro para que la persona con mucha comodidad y con mucha confianza se permita abrir, porque eso es finalmente lo que queremos, como hurgar y escarbar para encontrar esa emoción. La experiencia que vive la mamá, una mamá en embarazo, es la misma experiencia que vive el bebé. Cada persona vive la situación de una forma única. Entonces les voy a poner un ejemplo. En una empresa donde una mañana le digan a 2 empleados que hasta el día de hoy su contrato termina. La misma situación para uno de los empleados puede ser la tragedia más terrible. Sí. Para el otro puede ser la mejor oportunidad de su vida porque era lo que estaba esperando para iniciar su emprendimiento. Sí. En la medicina, el médico te dice, usted tiene este diagnóstico por esto, por esto, por esto. Realmente lo que genera esas modificaciones no es el hecho de que el cuerpo funcione mal, sino que el cuerpo se está adaptando para ayudarnos a dar solución a algo más. De que cuando uno habla, una parte del cerebro, la corteza cerebral, se activa. Cuando uno escucha, hay otra parte del cerebro que se activa. Pero cuando uno se habla a uno mismo... ¿Sabías tú que esa enfermedad o malestar que te aqueja puede tener un trasfondo emocional? En este episodio de Vientos de Éxito vamos a tratar un tema tan interesante que queremos que por favor pongan atención y que reflexionen sobre lo que vamos a platicar. Estoy aquí en Vientos de Éxito con mi compañero Juan Felipe. Sí, es así, Fernando. Estamos muy emocionados y con todo nuestro equipo de trabajo. Detrás está todo el equipo de producción, Fernando y Andrés, donde vamos a tocar un tema supremamente interesante para nuestra comunidad. Natalia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Felipe, por la oportunidad de estar aquí, de compartir esta información con ustedes y con su audiencia. Espero que les sea de mucha utilidad. Ok, bueno, para entrar un poco en materia, vamos a hablar de descodificación biológica, así la conocemos. Correcto. ¿O tiene otro nombre también con el que la gente se pueda biodescodificación? Oh, perfecto. Dentro de este mágico tema, o de estas herramientas, digamos, de vida que pueden tener las personas, ¿cómo nace esa inquietud en ti? Bueno, esto ha sido un proceso de muchos años y ha sido un proceso de una búsqueda interna de algo que me permitiera ver la vida desde otros puntos de vista. Y empezó cuando yo era muy niña, porque yo escuchaba cosas en mi casa que como que a veces no me hacían clic. Entonces eso me llevó a cuestionarme y empezar a buscar información. Entonces, como cuando uno quiere algo, el universo se confabula y le facilita las cosas. Así pasó, entonces yo iba buscando información, leyendo libros, de repente conocí a alguien que sabía del tema, un libro, un podcast, una información, entonces una cosa me iba llevando a la otra. A través de esa búsqueda conocí muchas terapias, muchas herramientas. Conocí la terapia del Ho'oponopono, que es una terapia preciosa. Conocí la hipnosis de sanación, conocí el Access Consciousness. Y un día me topé con la biodescodificación y fue amor a primera vista. Y lo digo así porque yo estudié una carrera relacionada con las ciencias de la salud y uno de los componentes de la biodescodificación es precisamente la biología y pues todo lo que son los procesos biológicos. Entonces fue ahí como un clic inmediato. Lo otro es precisamente porque yo venía con esa búsqueda de algo que me permitiera ver la vida desde otra perspectiva, el sistema de pensamiento, pues esto es también otro de los componentes que la biodescodificación maneja. Y por último, pues todo el tema de emociones.
y es un tema fascinante del que desafortunadamente pues ha sido relegado. Y nos enseñaron desde muy pequeños que el que muestra las emociones es un débil, Cierto, ¿cierto? cierto. Y entonces no lo dejaban, o sea, la mamá te decía, no llores, no digas, cállate. Entonces, desafortunadamente nos inhibieron esa posibilidad de expresarnos. Y al momento de ver que la bioscodificación también integraba ese lenguaje emocional, pues fue la terapia que yo estaba buscando con la que he aprendido muchísimo. Y así fue como llegué a la biodescodificación. Excelente, Natalia. Pues básicamente estamos entendiendo que lo que estudia la descodificación biológica es las emociones que nosotros venimos arrastrando quizás desde la niñez, y eso puede tener un impacto en nuestra salud física, ¿cierto? Correcto. Cuéntanos un poquito, para que quede claro, ¿qué es en sí la descodificación biológica? Mira, la biodescodificación o la descodificación biológica es una terapia complementaria a la medicina tradicional. Y cuando digo que es una terapia complementaria es que no la sustituye, sino la acompaña. Entonces, una persona que esté bajo un tratamiento médico, un tratamiento farmacológico, un tratamiento psicológico o inclusive haciendo otro tipo de terapias puede complementar con la biodescodificación. Y la biodescodificación, en mi experiencia, y lo que busca es encontrar la emoción detrás de un conflicto, detrás de una situación, cómo la persona vivió esa situación que por un momento le causó mucho estrés. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando la emoción no se libera, esa emoción queda retenida, sobre todo en el sistema nervioso central, donde pues, tenemos el cerebro, que es el órgano controlador del resto del cuerpo, de los órganos, y el cuerpo, digamos, en su sabiduría infinita, se adapta, cambia. ¿Para qué? Para ayudarnos a darle solución a ese conflicto emocional. Entonces, la biodescodificación nos rompe un paradigma, y es el hecho de que dejamos ver la enfermedad como algo malo, ¿sí? Y la enfermedad la empezamos a ver como una adaptación que el cuerpo realiza para ayudarnos a mantenernos vivos. Lo que hace un biodescodificador, digamos que hablándolo metafóricamente, es como cuando cae una roca a un lago, al fondo de un lago. Entonces lo que hace el biodescodificador en una sesión es ir a buscar esa roca, buscar dónde cayó, cuándo cayó, por qué cayó, quién estaba alrededor cuando cayó. Y una vez hablando del lago como si fuera el subconsciente, entonces es sacar esa roca del subconsciente, de la mente subconsciente, sacar ese recuerdo y hacerlo consciente para que la persona ya lo observe, libere la emoción, y le cambie el punto de vista, le cambie la interpretación, le dé un resignificado. Eso es lo que hace la biodescodificación. Wow. Dentro del ejemplo que citas, se puede notar que hay una amplia gama de herramientas que entran dentro de esta actividad. Porque digamos que cuando cae la roca al lago y se profundiza, queda inmersa de una cantidad de sentimientos, emociones, que a veces cuando estamos dialogando en terapia no queremos exponerlas porque nos sentimos vulnerables, porque pues sí, no debo contarlas porque eso me lo han dicho pues por cientos de años y entonces es difícil hacerlo. ¿Qué herramientas se utilizan allí en ese caso? Bueno, lo primero es la herramienta de la mayéutica. Y digamos que aquí quiero hacer como una anotación muy grande, y es que en la terapia de descodificación es una terapia que crea un espacio seguro para que la persona con mucha comodidad y con mucha confianza se permita abrir, porque eso es finalmente lo que queremos, como hurgar y escarbar para encontrar esa emoción. Es una terapia que nos enseña a no juzgar, porque pues es lo último que se quiere. Y digamos que
tenemos todo un ramillete de herramientas que nos permiten llegar a esa emoción, y como lo mencionaba, la mayéutica es una de las primeras herramientas, ya que es a través de preguntas, de ver cuál fue la situación antes de que el síntoma apareciera. También tenemos las terapias de la línea de tiempo, porque en biodescodificación entendemos que hay un conflicto programante, que es como el que programa mi cerebro y que me enseña de cierta forma a reaccionar de una forma, pero también hay un conflicto desencadenante, y ese conflicto desencadenante usualmente es el que genera el síntoma. Entonces, al ir a la línea de tiempo podemos establecer cuáles fueron esas situaciones, que usualmente son situaciones diferentes, pero que la persona las vive con la misma emoción, porque Sí, tienen claro. la misma tonalidad. También encontramos el proyecto y sentido, en donde muchas veces tenemos que ir a la etapa de embarazo y gestación de la persona, porque pues en la ciencia no es desconocido que la experiencia que vive la mamá, una mamá en embarazo, es la misma experiencia que vive el bebé. Sí. También usamos el transgeneracional por toda la carga energética y emocional que traemos de las generaciones pasadas, cuando esos conflictos emocionales no han sido, no han sido verbalizados, no han sido liberados. Entonces Sí. traemos toda esa información, que eso lo demuestra la epigenética. Excelente. Me gustaría hacer aquí un pequeño ejercicio, Natalia, montar una especie de escenario con lo que te voy a comentar. Como dice Natalia, la biodescodificación es un acompañante de la medicina tradicional, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, en un tratamiento por unos dolores de cabeza fuerte y tengo un tratamiento médico. ¿Dónde entra la descodificación? ¿Dónde entra Natalia como especialista? ¿Cuál sería el procedimiento para decir dolor de cabeza? Este es el procedimiento que vamos a llevar a cabo. Bueno, esto es también algo fascinante de la biodescodificación, y es que la biodescodificación no mira el general, sino mira el particular. ¿Y a qué voy con esto? Cada persona vive la situación de una forma única. Entonces, les voy a poner un ejemplo. En una empresa donde una mañana le digan a 2 empleados que hasta el día de hoy su contrato termina. La misma situación para uno de los empleados puede ser la tragedia más terrible. Sí. Para el otro puede ser la mejor oportunidad de su vida, porque era lo que estaba esperando para iniciar su emprendimiento. Sí. Entonces, así mismo pasa, y digamos que es una dinámica del ser humano. Nosotros le damos la etiqueta a la situación. ¿Y de dónde viene esa etiqueta? Viene de nuestro sistema de pensamientos, de nuestro sistema de creencias, de nuestras propias experiencias, de lo que aprendemos en nuestra niñez, de lo que nos han dicho en la casa. Entonces, cuando una persona, digamos tú, viene hacia mí como biodescodificadora, yo me siento contigo, y a través de la terapia vamos descubriendo, basado precisamente en eso, en tu sistema de creencias, en cómo viviste la situación, vamos llegando como al fondo de qué es lo que está causando el síntoma. Sí, exacto, se llega al origen. Por eso es que yo no te puedo decir, sí, es que el dolor de cabeza es esto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la medicina convencional, en la medicina tradicional? En la medicina, el médico te dice, usted tiene este diagnóstico por esto, por esto, por esto, ¿sí? Que sí, que hay digamos, hallazgos científicos que muestran que hay ciertas modificaciones en el organismo, pero realmente lo que genera esas modificaciones no es el hecho de que el cuerpo funcione mal, sino que el cuerpo se está adaptando para ayudarnos a dar solución a algo más. Y es ahí donde la
la biodescodificación entra. Es para, de hecho, si uno mira el término etimológico, bio viene de vida, de sí. procesos biológicos, y descodificación es descifrar un código. ¿Sí? Entonces, al momento de hacer la descodificación, el descifrar ese código, se revela algo que está escondido. Y es por eso que para cada persona va a ser una experiencia totalmente diferente, porque hemos vivido las experiencias de forma única. Una vez se identifica el problema, se genera todo el proceso de descodificación, digamos que se libera de esa carga que se ha venido trayendo durante tiempo. ¿Existe alguna posibilidad que ese sentimiento vuelva a conectarse? Claro, porque digamos que depende del manejo que tú le des. Ya que voy con esto. Si yo les voy a poner un ejemplo. Yo tuve un accidente hace relativamente poco y pues fue un momento, un choque emocional. Yo pues no me lo esperaba. Y ahora, cada vez que yo llego a esa intersección donde yo tuve el accidente, ya yo me conecto al momento, me conecto al momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como yo ya viví el accidente, entonces yo ya tomo precauciones, ya lo hice consciente. Entonces yo ya tomo precauciones en donde yo acelero desde antes, llego al paro, me aseguro que no venga ningún carro y ahí sí arranco, ¿sí? Entonces eso es lo que ofrece la biodescodificación. Claro que me puedo conectar con situaciones que me hagan vivir la misma emoción, pero yo ya tengo la herramienta, yo ya sé, y eso me permite hacerlo consciente, eso me permite que al hacerlo consciente yo ya vea la situación desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y le evito a mi cuerpo el estrés de que se tenga que adaptar para ayudarme a manejar ese choque emocional. Wow. Dentro de estas herramientas podría decirse que tiene cabida, lo voy a llamar, y me excusa si suena algo descabellado, pero esos mantenimientos, pensar en la meditación diaria como para poder tranquilizar el ser. Sí, de hecho, digamos que hay herramientas que son de tipo adaptativo, en donde pues todas estas herramientas como la meditación, como la escritura terapéutica, el ejercicio físico, el identificar creencias limitantes, todo eso digamos que es un paquete de herramientas que nosotros en biodescodificación tenemos en nuestra caja de herramientas y que al momento de la consulta pues lo sacamos para ver cuál es la más apropiada para el consultante. Es de ahí donde se considera que la biodescodificación es la madre de todas las terapias. Sí, se considera que es la madre de las terapias porque usamos diferentes tipos de terapias o herramientas precisamente para darle la alternativa al consultante de que utilizando la una o la otra pues pueda manejar, pueda hacer esa transición. Dentro de la terapia existe alguna metodología o alguna forma para uno poder identificar realmente cuáles son esos sentimientos o esas emociones que estoy trayendo que me generan dificultad, porque yo siento que ahora todo lo estamos somatizando y lo estamos entregando en una responsabilidad, es que yo sufro de estrés, no es que yo sufro de ansiedad, donde realmente pueda que no sea eso, pueda que sea otro sentimiento. Digamos que el estrés es el resultado de algo, ¿sí? Y hoy también ya la ciencia lo confirma que muchas de las enfermedades que se dan por estrés, ¿sí? El tema es que encontramos, o sea, conscientemente podemos encontrar la situación que nos generó el estrés. O uno dice, sí, es que, no sé, esta mañana tuve una pelea con mi esposo en la casa, entonces por eso es que hoy me duele la cabeza, ¿sí? Pero lo que es más difícil determinar o identificar es la emoción con la que se vive. ¿Por qué? Porque al ser es un evento traumático para mi cerebro en un mecanismo de defensa lo esconde.
Es como si lo pusiera debajo de un tapete, ¿sí? Entonces, mi cerebro no quiere que yo lo vuelva a repetir. Por lo tanto, ahí es cuando el terapeuta en biodescodificación viene a jugar un papel importante, porque lo que va a hacer es guiar a esa persona para decirle, ahora tú tienes el poder para poder levantar ese tapete, sacar ese recuerdo y entonces vamos a mirarlo de otra forma o hacer conciencia. ¿Por qué me dolió la cabeza? Así. Tuve esta situación con mi esposo esta mañana. Pero detrás de la situación que hay, me sentí desvalorizada porque me dijo, no me sentí apoyada, sentí que se me venía el mundo encima. Esas son las emociones con las que necesitamos conectar para determinar la causa del conflicto o del síntoma, y precisamente una vez identificada, pues ya le quito a mi cuerpo esa carga de que sea él, a través del dolor de cabeza, el que me solucione el problema. Excelente. Natalia, cuando hablamos ahorita de videodescodificación, quizás para muchos de nuestros oyentes sea un tema nuevo, para muchas personas. ¿Qué les podrías decir a ellos para que puedan acercarse un poquito más a conocer acerca de lo que es la videodescodificación? Porque es una terapia sumamente importante, sumamente importante, porque muchas veces nosotros venimos arrastrando tantas cosas del pasado, ¿no? Sí. Entonces nuestras emociones nos vienen ahí jugando cosas medias raras, pero ¿cómo ellos pueden aprender un poco o tener una idea de exactamente cómo es la descodificación? Yo sé que van a tener la información en este podcast, pero ¿qué les podrías decir a ellos? Bueno, lo importante es pues las ganas, ¿cierto? El interés que se tenga por este tipo de terapias, porque pues habrá también las personas que no lo vean importante, ¿sí? Porque como les digo, esta terapia rompe muchos paradigmas. Lo siguiente es que hay que empezar a ver el cuerpo, hay que empezar a escucharlo y hay que empezar a interpretarlo. Ese sería el primer paso, porque muchas veces nos duele algo, pero no le ponemos atención, ¿sí? Y llega un momento en que como no le ponemos atención, el cuerpo grita, y es ahí cuando pues ahí sí le ponemos atención, vamos al médico, pero desafortunadamente, como lo hemos dicho, el médico no va a ir al fondo del síntoma. Entonces, es por eso que es tan importante que la persona empiece a escuchar a su cuerpo y se anime a tener una consulta de biodescodificación, porque no solo el hecho de identificar el hecho o la situación es lo que nos va a ayudar a biodescodificar. Necesitamos ir más allá e ir a la emoción. Cuando una persona ha iniciado una terapia para trabajar ciertos aspectos que su vida pues, ha generado dificultad, esa persona se puede decir que aprende a manejar un poco más los momentos de caos. Los aprende a manejar si tiene las herramientas, ¿sí? Y si el momento de caos está ligado o tiene una misma tonalidad. Por ejemplo, una persona que tenga una gastritis, ¿sí? Una gastritis es la inflamación de la mucosa del estómago. Cuando yo hablo con esta persona, encuentro que de niña su mamá era muy estricta, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que como que ella no podía tragarse eso, ¿sí? Como que no lo podía digerir que su mamá fuera tan estricta. Con el transcurso de los años, ella dice, empiezo mi gastritis cuando era adolescente, que tenía esos conflictos con la mamá, y un momento a otro llega a su lugar de trabajo y empieza a tener problemas con su jefe. Su jefe, que era mujer en este caso, digamos que ella inconscientemente lo relaciona con su mamá. ¿Sí? Entonces, eso le exacerba la gastritis, ¿sí? Los conflictos con su jefe. Entonces, es ahí cuando en la biodescodificación, al entregarle las herramientas, ya la persona puede decir, bueno, o sea, esto no es un tema de mi jefe,
¿sí? No es un tema de mi mamá, es cómo yo viví que mi mamá fuera estricta conmigo, Sí. ¿sí? Digamos que cuando ya la persona ve eso y ya lo relaciona, ya se relaja, su biología se relaja y Sí. puede empezar su proceso de sanación. Y como les digo, esto no es un tema que reemplace la terapia convencional. Ella siguió con su tratamiento, pero que vio que el tratamiento pues le fue más efectivo. Claro. Mira, cualquier estrés, sea grande o pequeño, ¿sí? Siempre va a tener una emoción escondida, ya sea un miedo, ya sea el tema de desvalorización. ¿Y por qué se da el estrés? Porque tenemos necesidades que no son cubiertas. ¿Sí? Por eso se da el estrés. O sea, si yo tengo el estrés, el hambre es un estrés. ¿Y cómo cubro esa necesidad? Comiendo. ¿Sí? El hecho de que yo hoy, yo puedo ver el apoyo que mi esposo me da como una necesidad cubierta, porque yo necesito este apoyo. ¿Sí? La protección, el, eh, la valorización, el hecho que alguien me diga, Natalia, lo estás haciendo muy bien. Eso yo lo puedo ver como una necesidad, ¿sí? El tema es que cuando yo vivo un estrés es porque alguna de esas necesidades no está cubierta. Entonces, al momento en que yo identifico, y volviendo un poco atrás, cuando esa necesidad no está cubierta, eh, eso me genera una emoción, ¿sí? Me genera la rabia que no tengo que comer, me genera la frustración, me genera la tristeza, me genera lo que sea, ¿sí? ¿Qué pasa? Que muchas veces no tenemos la capacidad de expresarlo, y no porque no podamos, porque yo no quiero decirle a mi esposo que me siento así porque de pronto piensa mal de mí o a mi familia me van a decir que yo soy un fracasado, muchas cosas. Necesitamos liberar las emociones. Eso es lo que necesitamos hacer, liberar emociones. Y con toda la tranquilidad decir, sí, me siento así, me siento fracasado, me siento vulnerado, me siento que me utilizaron, me siento... ¿Por qué? Porque al expresarlo, al verbalizarlo, al sacarlo, estoy liberando esa energía para que no se quede ahí. ¿De dónde viene la palabra emoción? De energía en movimiento. ¿Sí? Entonces, cuando yo saco todo eso, lo libero y es un peso que le quito literalmente a mi cuerpo. Yo siento que todo esto es algo que debe uno, pues, tomar una terapia de descodificación es sumamente importante, ¿no? Porque una vez más, o sea, estamos muchas veces sufriendo por alguna enfermedad o algún malestar que está afectando también de alguna manera nuestras emociones o que viene desde atrás por las emociones. Déjenme compartirles algo. La biodescodificación tiene, digamos, sienta sus bases en las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica. Y quien abre este campo de investigación es Rick Hammer. Él era un médico alemán que tiene una historia muy interesante. Y es que él trabajaba con pacientes oncológicos, al igual que su esposa, que también era médica. En un verano se van para Italia con su familia de vacaciones y en unos hechos muy confusos su hijo es alcanzado por una bala. Meses después, 2 o 3 meses después, él fallece, el hijo fallece. Y meses después de ese hecho, él desarrolla cáncer de testículo y la mamá cáncer de ovario. Entonces, él hace la relación, pues, de que ellos pierden un hijo, el cáncer se desarrolla en los órganos que están relacionados con la procreación, con el hacer bebés, hacer hijos. Entonces es ahí cuando empieza todo el campo de investigación y él empieza a preguntarle a sus pacientes, como veía pacientes con cáncer, si antes del diagnóstico habían vivido alguna situación traumática. La respuesta era sí. Entonces, es ahí cuando se abre
toda esta gama de investigación y digamos que es importante traerlo a la conversación es porque la biodescodificación tiene investigación detrás de esto. Esto no es, no sé, algo que alguien se inventó, sí, claro. Sino tiene toda, y digamos que y empezó en los años 70. O sea, esto no es nuevo, ya tiene muchos años, y en donde a lo largo de la historia ya muchos médicos se han venido sumando. Y de hecho hace poco escuché algo que pues me causó mucha admiración, y es que ya en muchas escuelas de medicina, en universidades en Argentina, también en México, ya la biodescodificación la están abordando dentro de las escuelas de medicina, por la necesidad que hay ahorita de que los médicos empiecen a virar, a ver al paciente no solo con su cuerpo físico, sino también con su cuerpo emocional y su sistema de pensamientos, porque al final pues es indivisible, somos indivisibles. Yo no puedo salir de mi casa y dejar mis pensamientos allá. Somos emociones. Sí, y el tema es que la única forma en que lo podemos ver tangible, pues ese es nuestro cuerpo físico, porque pues yo puedo decir, sí, tengo esto de temperatura, o me duele aquí, siento esto. Con las emociones y con los pensamientos es diferente, pero al final somos un sistema indivisible, y es por eso que es importante integrarlo. Y es ahí cuando la biodescodificación juega un papel fundamental para que haya esa integración y que los resultados en la vida de la persona pues se vean satisfactorios. Claro. Interesante cómo nombras el avance que ha tenido la medicina. Y va con relación de todo este tema de descodificación, porque digamos que ya no va en la última parte del análisis, que es cuando somatizo la enfermedad, ya me duele la pierna, me duele el brazo, yo qué sé, cualquier parte de tu cuerpo, sino que están yendo al cero, o sea, estamos arrancando desde antes. No solamente el avance ha sido tecnológico, sino con este tema de ciencia. Sí, digamos que la integración entre la medicina y la biodescodificación todavía está en etapas tempranas, ¿sí? Sobre todo cuando nuestro sistema médico es un sistema muy, muy del método científico. O sea, lo que no se prueba no existe, ¿sí? Entonces, ahí creo que todavía hay un camino largo por recorrer, pero ya es una ventana que se abre a que ya los médicos que consideren importante este aspecto lo hagan. Y hay muchos médicos que ya en su práctica, porque han tomado este tipo de educación en biodescodificación, lo integran a su consulta, que no es la mayoría, desafortunadamente. Claro, y en esto hemos encontrado también de que muchísimas personas han tomado más conciencia de esto, han tomado más conciencia de cómo cuidarse, ¿no? Hay una conciencia más acerca, por ejemplo, la cultura de hacer más ejercicio, de comer de manera sana. Hay gente que se está enfocando en la parte espiritual, se están enfocando, por ejemplo, en otro tipo de terapias. Entonces la gente cree de que hay algo alterno que puede ayudarte a que tengas una mejor calidad de vida, ¿no? Y es cierto, digamos que ahorita, y pues gracias a las redes sociales, a que tenemos la información mucho más inmediata, pues es más fácil acceder a este tipo de información y pues tomar decisiones más informadas. Sin embargo, todavía el tema emocional es un tema que nos cuesta. Y precisamente nos cuesta por lo que comentaba al principio. Es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro el que no queramos repetir experiencias dolorosas, ¿sí? Porque precisamente esta mañana escuchaba una ginecóloga en donde ella decía, pues ahorita el tema de la menopausia en las mujeres y la transformación que viven y cómo ella en su práctica hace muchos años veía cosas que hoy, diferentes a lo que ve hoy en día, en donde enfermedades que antes se veían en mujeres en sus 30, 40 años, ella hoy lo está viendo en niñas más pequeñas. Entonces le preguntaban que cuál creía que era la razón, ella decía emocional, totalmente emocional. Entonces es ahí donde juega
vuelve a jugar Sí. un papel importante el manejo de las emociones, pero más que el manejo es el reconocimiento de las emociones, porque podemos escuchar de inteligencia emocional, ¿sí? En que uno tiene que mantener sus emociones y darle un manejo para tener una mejor relación en el hogar, en la casa. Ujú. Pero es que antes de manejarlas hay que reconocerlas. Y hay que reconocerlas como parte nuestra y hay que reconocer que hay no emociones buenas y malas, que es otra cosa que nos han enseñado. Es que la rabia es mala, que es que la tristeza es mala, que es que la angustia es mala. No, son funcionales o disfuncionales, porque al fin y al cabo pues están ahí para algo, ¿sí? Pero la idea es que cuando yo las reconozco, yo las escucho, las integro, pues es más fácil manejarlas, Manejarlas. ¿sí? De tu experticia, ¿qué le recomendarías a un padre hoy en día para que logre romper o que sus hijos o sus hijas trasciendan con estos problemas que quizás vienen trayendo desde años? Eh, bueno, es que quisiera uno que hubiera una receta mágica, Exacto. Claro. pero no es así, porque como lo decía desde un principio, cada quien tiene una experiencia de vida única y cada quien eh, pues crea su identidad basado en sus experiencias, sus creencias, porque puede ser que este hijo, esta hija aprenda algo en la casa, pero su experiencia en el colegio es otra, ¿sí? Entonces es ahí como es un poco complicado. Sin embargo, definitivamente el acompañamiento, o sea, los roles de la familia, especialmente de la madre, del padre, juegan un papel fundamental, en donde el padre siempre es esa figura que marca las reglas, marca la autoridad, marca como los lineamientos, eh, suple, ¿sí? La mamá es más de contención emocional, más del alimento, más de eh, como de cuidar del clan, de la familia. Desafortunadamente, ese es el escenario ideal. Sin embargo, pues hay escenarios en donde pues los roles se cambian o falta uno, exacto. Entonces, todas esas cosas vienen a impactarnos cuando estamos creando esa identidad. Sin embargo, pues volviendo al tema, el acompañamiento, el diálogo, el enseñar a los niños que el pensamiento, digamos, juega un papel fundamental en la forma en que nos hablamos, ¿sí? Escuchaba yo también hace poco escuchando un tema de comunicación, de que cuando uno habla, una parte del cerebro, la corteza cerebral, se activa. Cuando uno escucha, hay otra parte del cerebro que se activa. Pero cuando uno se habla a uno mismo, la parte del cerebro que escucha es la que se activa. Lo que quiere decir que cuando nos hablamos, nos escuchamos y ese mensaje entra allá a dejar huella en el cerebro. Entonces es ahí importante cuando uno se habla, es que soy tonto, es que soy bruto, es que, ¿sí? Sí. Entonces es muy importante. Yo creo que esos tips son los tips que un papá podría empezar a enseñar a su hija. Oh, Excelente, Natalia. Sí. Otra pregunta ahí, Natalia. Cuando una persona quiere, por ejemplo, tomar una terapia de biodescodificación, muchas veces tienen temor de llegar al fondo de lo que está ocasionando el daño, ¿no? La enfermedad. Y esa quizás sea una de las razones por las que muchas veces pongan como una barrera, ¿no? Porque dices que me va a traer recuerdos del pasado, que ya eso ya lo guardé, ¿no? Aunque también quiero decirte que muchas veces los seres humanos somos muy tendenciosos a no llegar a puntos vulnerables, porque siempre queremos tener a alguien a quien responsabilizar de lo que nos pasa, ¿no? Sí. Pero en el caso concreto de esas personas, ¿qué les podrías decir? O sea, que tienen temor de abrirse
Bueno, de hecho, eso pasa inclusive en las sesiones, ya estando en las sesiones, incluso cuando una persona está interesada por saber cuál fue esa experiencia que vivió, lo llamamos mini-maxi esquizofrenia. Y no tiene que ver nada con la esquizofrenia, solo que es ese mecanismo de defensa que el cerebro usa para no llegar allá. Eso se le explica a la persona desde el principio de la sesión, porque otra forma en la que se expresa esa maxi esquizofrenia, mini maxi esquizofrenia, perdón, es que yo le estoy preguntando a la persona algo específico que es importante para llevar la línea conductual de la terapia, y la persona me sale con otra historia que no tiene nada que ver. Y entonces es ahí cuando, pues como se le ha hecho la advertencia al inicio de la sesión, yo muy amorosamente la traigo de vuelta a la terapia y le digo pues que ese no es el camino por el que debemos continuar, porque la idea es llegar al punto que nos está interesando. Entonces, igual, digamos que como para todo, el primer requisito es tener ganas, o sea, quererlo hacer, ¿sí? Y si en algún momento la persona definitivamente hay un bloqueo que uno lo identifica dentro de la terapia o que la persona lo verbaliza, la terapia se frena. O sea, la persona debe estar lista y debe estar dispuesta a abrirse. Porque finalmente eso es parte del autoconocimiento. Sí. ¿Sí? Y ahorita hablamos mucho y escuchamos mucho del autoconocimiento. Y eso es lo que es importante, conocerse. Claro. ¿Sí? ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que he experimentado? ¿Qué es lo que he vivido? Claro. Lo otro, lo que en psicología llamamos la sombra, y es todos esos miedos, todo lo bonito, no, perdón, lo feo que yo no quiero mostrar al exterior, o porque puedo ser juzgado, o porque puedo ser relegado del grupo, o sea, todas esas cosas se llaman sombra porque precisamente es como lo que yo quiero esconder. Claro. ¿Sí? Pero al final es entender que eso es parte de mí también, ¿sí? Y cómo yo puedo darle luz a esa sombra y usarla o darle un manejo que me beneficie, ¿sí? Porque cuando esa sombra se queda relegada, el tema es que ella quiere salir, la sombra quiere exponerse, pero al momento en que se expone de una forma que me impacta negativamente. Entonces, ¿cuál sería la forma en que yo pudiera ser amiga de esa sombra y sacarla para que juegue a favor? Claro. Entonces podríamos decir en el proceso de estas terapias va a doler, pero después va a venir la tranquilidad, la calma, te vas a sentir bien. Sí, pues yo no diría que lo mismo. Porque es muchas veces doloroso sacar cosas, sí, claro, esas experiencias. Y digamos que sí, es porque es volver a conectar. Sí, exacto. Pero más que doloroso, yo lo diría como liberado. Es muy liberador. Ok, me parece bien liberador. Está bien. Bueno, si alguien de nuestra comunidad quisiera contactarte, ¿cómo lo puede hacer? En este momento pueden contactarme en mi cuenta de Instagram, @origen y emoción. Me dejan un mensajito y yo los contacto para coordinar la sesión. Natalia, sabemos que este es un tema sumamente interesante, que necesitaría tomarnos otro tiempo y más para que pudiéramos estar platicando de esto. La verdad también me apasiona mucho. Yo creo que a toda la gente que nos está viendo de igual manera. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir tus conocimientos. Muchas gracias por la invitación. De verdad que es un espacio maravilloso. Espero que les haya interesado, a la audiencia que les haya interesado y que no duden en que toda esta terapia de biodescodificación es un beneficio para su salud, no solo física, sino también emocional. Pues ahí quedan las puertas abiertas para cuando quieras volver a compartirnos de este tema tan enriquecedor.
Muchas gracias. Y a Felipe. ustedes, gracias por acompañarnos, auditorio. Por favor, síganos en Vientos de Éxito en nuestro canal de YouTube. Denle la campanita para que puedan tener la notificación del próximo episodio. Gracias y que estén todos bien. Y gracias, Natalia, Felipe. Gracias, Fue un Fernando. momento muy Gracias, bonito. Felipe.